Sí, en primer lugar quería preguntar, porque hay en varias partes de este memorándum se hace referencia a los parámetros, valga la redundancia, parámetros de referencia estructural, ¿no? Y yo quería decir que me expliquen de qué se trata esto, porque el gobierno ha insistido permanentemente en que acá no hay una reforma laboral, una reforma previsional, ¿no? Pero en reiteradas oportunidades se plantean los parámetros de referencia estructural. Y tengamos en cuenta que no es simplemente la vigencia de este acuerdo para este gobierno. En caso de que creamos que es cierto que este gobierno no quiere avanzar aún más en una reforma laboral, porque realmente la situación de las trabajadoras y los trabajadores es de una enorme flexibilización laboral, o una reforma previsional que en gran parte las tareas se hicieron bajo el gobierno de Macri y también de este gobierno con brutales ajustes a los jubilados. Siguiendo con los parámetros estructurales, bueno, primero entonces, ¿de qué se trata, ¿no? Estas referencias permanentes que se hacen a la cuestión estructural. Después, siguiendo con este tema, en el acuerdo se utiliza un argumento en relación a la cuestión de la edad jubilatoria, ¿no? Muy parecido al que se utilizaba bajo el gobierno de Menem, ¿no? Cuando se encubrieron los despidos masivos bajo el rótulo de retiros voluntarios, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿de qué voluntad estamos hablando, ¿no? Para que aquella persona decida seguir trabajando una vez que cumple la edad en la que está en condiciones de jubilarse, siempre y cuando, por supuesto, tenga los años de aporte, cosa que hoy la inmensa mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no lo tienen, porque gobierno tras gobierno se ha avalado, ¿no? Un ataque y un saqueo al sistema previsional con la rebaja de los aportes patronales que hizo Caballo y que nunca se reformularon, con el trabajo no registrado, etcétera, ¿no? Entonces, acá lo leo textual, dice, los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas, ¿no? Entonces, cuando la tasa de sustitución es alrededor del 60%, ¿no? En el promedio del salario de los trabajadores y trabajadoras, obviamente muchos trabajadores y trabajadoras eligen seguir trabajando, siguen trabajando no por una elección, sino porque pasan a ser indigentes, pasan a ser pobres, si no lo son ya con los salarios miserables que hay en la Argentina. Sigo, ¿no? También dice, ¿no? Este acuerdo, sigo con el tema jubilatorio, dice otra cosa, leo, preparación y publicación de un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones focalizado en los regímenes especiales de pensiones como los especificados en la ley 27.546, así como en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria, bueno, lo que dije recién, ¿no? Entonces, fíjense que acá, ¿no? Porque el gobierno insiste que solamente hace referencia a los regímenes especiales, en el caso de los jueces y del personal diplomático. Sin embargo, lo que dice taxativamente acá lo da como un ejemplo, dice, ¿cómo estos regímenes? Es decir, el estudio va a ser sobre el conjunto de los regímenes especiales, que incluyen los regímenes especiales que son derechos de trabajadoras y trabajadores de hace muchísimos años, como el docente y muchos otros. Hace poco votamos, por ejemplo, también fui autor de un proyecto de ley en ese sentido, del régimen especial, ¿no? Para las trabajadoras y trabajadores vitivinícolas. Entonces, acá se va a revisar eso, ¿no? En función de la sustentabilidad habla del sistema previsional, ¿no? Como si no fuera responsabilidad de los gobiernos y de las patronales, como decía recién, esta situación que tienen hoy, enorme cantidad de jubiladas y jubilados que cobran una jubilación de indigencia, está en los niveles de indigencia. Yo acá se habla, como decía mi compañera Miriam Bregman recién, con una tranquilidad de lo que está pasando, de lo que se está acordando acá, y en realidad va a ser aún peor con este acuerdo que se está discutiendo acá. Otra pregunta, sobre el tema de las tarifas, ¿no? Yo me pregunto, porque también el ministro, y se había dicho de parte del gobierno que las tarifas no iban a aumentar más del 20%. Sin embargo, después del acuerdo con el fondo, dice no, para la gran mayoría del pueblo trabajador el aumento va a ser alrededor del 43% de las tarifas. Y dicen no, bueno, va a ser por debajo de la inflación porque el coeficiente de variación salarial, ¿no? El 80% del coeficiente de variación salarial implica un 43% de aumento. Sin embargo, muchos de esos trabajadores y trabajadoras informales no tienen paritarias iguales o superiores a la inflación, sino que muy por debajo.
Entonces, esto es un tarifazo. Si es que, y eso quiero preguntar, digo, por esta segmentación que se plantea que se va a hacer, ¿no? Quiero preguntar si estos son todos los tarifazos o van a venir más. Va a ser más del 43%, digo, porque están las revisiones trimestrales, es decir, si no se alcanzan las metas establecidas en este acuerdo, ¿puede haber nuevos tarifazos? ¿Estos son los últimos tarifazos? Después, también quería preguntar en relación a las proyecciones que se establecen de inflación, ¿no? Que es uno de los objetivos de este programa. Uno de los objetivos de este programa es una altísima inflación. Fíjese que para el ministro había dicho 33% en el presupuesto y ahora dice que va a ser de 38 48% para este año, del 34 al 42 en el 2023 y del 29 al 37 en el 2024. O sea, una inflación altísima, con el objetivo de seguir licuando los ingresos de jubilados, jubiladas y trabajadores, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿no? Porque acá se habla también de una cuestión multicausal de la inflación, pero todas las recetas que se han planteado, ¿no? Con la reducción de la emisión, las tasas de interés positivas, es decir, por encima de la inflación, la reducción del déficit fiscal, todas las metas son ortodoxas, ¿no? Más allá de la palabrita que ponen ahí en el acuerdo. Entonces, digo, el objetivo es ese, es licuar con esta alta inflación el salario de los trabajadores del Estado, las jubilaciones, los presupuestos de salud, de educación, que ya son magros porque las escuelas se caen a pedazos, porque los hospitales necesitan un aumento de presupuesto inmediato, ni hablar del salario de sus trabajadoras y trabajadores. Y voy terminando, presidente. Se habla mucho, y algo que el ministro Guzmán insiste, sobre la sostenibilidad y la sustentabilidad de la deuda, ¿no? ¿Cuál es el cronograma de pago total de la deuda a partir del 2026? ¿No? Porque allí van a confluir los pagos de este nuevo acuerdo, de este nuevo crédito con el FMI, con lo que hay que pagarle a los acreedores privados y a otros organismos de crédito internacionales. Entonces, digo, ¿en base a qué hablan de sostenibilidad, sustentabilidad, cuando obviamente va a ser una cifra enorme, pero quiero que me lo detalle, por favor, el ministro? Y por otro lado, para terminar, ¿no? Digo, si este acuerdo es tan bueno, ¿por qué hay tanto lío en el bloque oficialista? ¿Por qué hay un sector tan importante que no quiere votar a favor de este acuerdo? ¿No? Si es tan bueno, si el crecimiento va a garantizar el salario de los trabajadores, si va a garantizar un ingreso para los jubilados, la construcción de viviendas, digo, porque acá en este programa obviamente no se habla de terminar con la pobreza, de reducir la pobreza, de mejorar la situación del pueblo trabajador, para nada. Se habla de las metas necesarias para pagarle esta deuda completamente ilegítima e ilegal, como ya explicó mi compañera Miriam Bregman recién. Entonces, sería bueno que nos cuenten, ¿no? Ya que hay tanto lío, ¿por qué hay tanta gente que no quiere votar esto si es tan bueno? ¿No? Muchas gracias.